Capítulo 329, El ataque, 5. Angus. Homnook y Bailan gritaron conmocionados, atónitos ante la escena que se presentaba ante ellos. Sus miradas incrédulas reflejaban la traición que sentían. El shock era demasiado grande. ¿Sorprendidos? Sonriendo con sorna, Angus los miró desde una distancia segura. Antes de que Bailan pudiera hacer algo, la puerta del escondite se abrió de golpe y varios enanos de piel azul emergieron de la nada. Angus. Con un tono lleno de ira, Bailan agitó la mano y formó una pequeña barrera alrededor de las pocas personas que no podían defenderse. Aunque estaba alarmado por el repentino giro de los acontecimientos, logró mantener la calma. No se asusten. Mientras yo esté aquí, todos estarán a salvo. Tranquilos. Habrá refuerzos. En ese momento, Bailan no estaba seguro si se lo decía a los demás o a sí mismo. Sus palabras se le hacían vacías. No creía que sus posibilidades de supervivencia fueran altas. No solo estaba rodeado por un escuadrón de duergars, sino que el veneno en su cuerpo también había comenzado a actuar rápido. No estaba seguro, pero podría haber sido debido a sus movimientos y hechizos. Aunque no era nada grave, drenaba rápidamente su mana. Quedarse sin mana en esta situación era equivalente al suicidio. No sirve de nada. He sellado todas las formas de comunicación. Tu llamada de respaldo no tendrá respuesta. Una sonrisa triunfante apareció en la cara de Angus mientras se movía junto a un par de duergar. Cada uno de ellos sostenía grandes dispositivos como pistolas. Maldito traidor. Maldiciendo en voz alta, Bailan fulminó a Angus con la mirada. Pensar que eras un espía. Tengo que ser honesto, serías la última persona que sospecharía. Escupiendo a Angus, Bailan estaba furioso. Por lo rígido y confiable que parecía, la gente no consideraría a Angus sospechoso al principio. Su tapadera era simple y efectiva. Por mucho que Bailan odiara admitirlo, los actos de Angus como la madre del grupo lo habían afectado un poco, incluso a él. Había bajado la guardia. Levantando la cabeza, Bailan murmuró con desánimo. Ya veo. Entonces, la razón por la que no pudimos detectar el veneno en la comida fue porque tú habías manipulado el dispositivo a propósito. Así es. Angus miró a los pocos duergar que habían aparecido. Todos y cada uno de ellos era extremadamente poderoso, casi rivalizando con Bailan en términos de fuerza cuando se juntaban. Hemos gastado un montón de recursos tratando de infiltrarnos en este lugar. ¿Quién hubiera esperado que justo cuando pensamos que no era posible para nosotros, tú elegirías a nuestro grupo para ser parte de la misión de protección? No entenderías mi felicidad ni siquiera si lo intentaras. Ah, qué feliz era. Cállate. Rechinando los dientes, Bailan decidió callar la boca de Angus. Permanentemente. Como sabía que estaba presionado por el tiempo, Bailan decidió ir a por todas desde el principio. Aunque había perdido un poco de tiempo escuchando a Angus hablar, Bailan había logrado comprender la situación y formar un plan de acción. A los pequeños criminales les encantaba hacer monólogos. Dándose la vuelta mientras miraba a los demás, Bailan apretó el puño y una pequeña barrera envolvió a cada uno de los individuos presentes detrás de él. Ren y Homnook también tenían una pequeña barrera envolviendo su cuerpo. No salgas de la barrera. Es el lugar más seguro en el que puedes estar en este momento. Les recordó. Luego, volviendo su atención hacia el escuadrón de duergar, Bailan lanzó un puñetazo. Al instante, surgió un silbido. Como un trueno, el puño de Bailan se disparó hacia adelante de manera explosiva, formando una bola de viento presurizada que se dirigió hacia la dirección de los duergar. Mirando fijamente el ataque entrante, Angus se mantuvo tranquilo. Con la mano detrás de la espalda, miró a los duergar que estaban a su lado y ordenó con un tono serio. Activen el artefacto. Los duergar tocaron al mismo tiempo en su pecho derecho. En el momento en que sus manos lo tocaron, una pequeña luz salió disparada, convergiendo frente a ellos. En un instante, una delgada y translúcida barrera negra se formó frente a ellos. Justo cuando se formó la barrera, el ataque de Bailan conectó y un sonido atronador resonó por toda la habitación. Una feroz ráfaga de viento se extendió desde el punto de contacto, destruyendo todos los muebles de la habitación mientras el polvo y los escombros volaban por todas partes. ¡Mierda! Una voz impotente resonó antes de que el polvo se asentara.
El miedo de Bailan se hizo realidad. La barrera se mantuvo firme, aunque ahora era un poco tenue. Sin embargo, eso no era mucho. No tenía tiempo suficiente para causar un daño significativo. No sirve de nada, Weyland. Vine preparado. Girándose hacia uno de los Duergar a su derecha, Angus señaló a Homnuk, quien estaba siendo protegido por una barrera delgada. Ve, llévatelo. Nosotros nos encargamos de los demás. ¿Bajo qué vigilancia? La voz de Bailan resonó por toda la habitación mientras sacaba su espada ancha. Un brillo aterrador envolvió la hoja a medida que la mana en el aire convergía hacia ella. Mirando a Bailan al frente, Angus señaló a Homnuk. Captúralo. No te atrevas. Bailan levantó su espada ancha. Pero justo cuando iba a asestar un golpe, se detuvo. ¿Qué estás haciendo, Wallen? Ataca a ese miserable traidor. Homnuk gritó desde detrás de Bailan. Pero fue esta voz la que le recordó a Bailan dónde estaba. Estaba actualmente dentro de una mansión construida debajo de la montaña. Mierda. Bailan maldijo en voz alta. Si se iba con todo, pondría en riesgo a todos, ya que todo el lugar podría derrumbarse. Mirando a Bailan en la distancia, los labios de Angus se curvaron hacia arriba. Concéntrate en Homnuk, ignora a los demás. Sacando una pequeña caja negra de la nada, Angus la tiró a su lado. Luego, después de agitar su mano, la caja se encendió y la mana en el aire comenzó a girar hacia ella. En poco tiempo, un portal negro comenzó a formarse. En el momento en que Bailan vio la caja, supo exactamente lo que Angus estaba planeando hacer. Por lo tanto, cortó de inmediato. Entendiendo la situación en la que se encontraba, decidió reducir su poder al 40%. En el momento en que atacó, la mana en el aire se condensó en la parte superior de su espada y se formó un aterrador corte blanco, dirigido a los Duergar que intentaban llegar a Homnuk. Pero al igual que antes, los Duergar de la parte posterior se tocaron el pecho y formaron una barrera. En el momento en que el ataque de Bailan se encontró con la barrera, toda la habitación se sacudió. Grandes grietas se formaron en el techo de la habitación y trozos de rocas cayeron al suelo, reduciendo la visibilidad de Bailan. Dos Duergar emergieron de la nube de escombros. Se dirigieron directamente a Homnuk, quien observaba con una mirada asustada. Apretando su pie en el suelo, Bailan guardó su espada ancha y se lanzó hacia el Duergar más cercano. Después de pensar bien las cosas, decidió soltar la espada y concentrarse en el combate cuerpo a cuerpo. La espada ancha lo ponía en desventaja en este tipo de entorno. El área era peligrosa y estrecha. Pero en el momento en que Bailan se lanzó hacia el Duergar, como si este último lo hubiera estado esperando, el enemigo pisoteó el suelo. Después, apretando su mano, gas negro llenó el área. Cabrones traicioneros. Cubriéndose la cara con los brazos, Bailan dejó de respirar. Desafortunadamente, porque había sucedido demasiado abruptamente, no pudo detenerse por completo de respirar el gas. Urk. Al instante, las reservas de mana de Bailan se desplomaron y su cabeza comenzó a dar vueltas. Con un pequeño golpe, el Duergar que había liberado el veneno cayó al suelo. Su cuerpo se había secado por completo. Estaba muerto. Fue un ataque suicida. Pensar que están llegando al punto de suicidarse para que esto tenga éxito. Todos están locos. Pensó Bailan mientras tenía una mano en la nariz y la otra agarrada a la pared. El sonido del metal golpeando algo duro resonó. Dándose la vuelta, Bailan se dio cuenta de que el otro Duergar ya estaba sobre Homnuk. Lo único que separaba al Duergar y Homnuk era la delgada barrera que Bailan implementó para protegerlo. Oh, no. El suministro de mana de Bailan ya era extremadamente bajo. No estaba seguro de cuánto tiempo podría mantener la barrera. Wallen, ¿no tengo artefactos? ¿Necesito ayuda? ¿Ayuda? Wallen. Golpeando la delgada barrera, Homnuk gritó pidiendo ayuda. Su rostro estaba blanco como el papel y sus piernas temblaban. Voy, yendo. Apoyando su cuerpo, Bailan intentó moverse hacia Homnuk. Sin embargo, el enemigo decidió no dar tregua. Antes de que pudiera dar un paso, otro Duergar saltó rápidamente en su dirección. ¡Ag! Antes de que se diera cuenta, la misma niebla negra lo envolvió. Afortunadamente, Bailan estaba preparado esta vez.
No inhaló nada, pero el gas negro lo había envuelto por completo. Presionando los dedos del pie en el suelo de madera, el piso debajo de él se partió y su cuerpo se disparó hacia el duergar que intentaba atacar a Homnuk. ¡Van! ¡Van! Pero justo cuando se movió, dos duergars más aparecieron ante él e intentaron detenerlo. ¡Acha! Intentaron repetir lo mismo que antes, pero Bailan estaba preparado para detenerlo esta vez. Agitando su mano, los empujó hacia atrás con una ráfaga de mana y continuó corriendo hacia Homnuk. Pero, era demasiado tarde. No. Para cuando se había acercado, la barrera se rompió y el duergar arrojó algo en dirección a Homnuk. En segundos, una red transparente envolvió a Homnuk y lo capturó por completo. Era hacer o morir. Ya sin importarle el entorno, Bailan volvió a sacar su espada ancha y se preparó para cortar. Pero, antes de que pudiera hacerlo, el duergar sostuvo una pequeña daga en el cuello de Homnuk. El brillo azul de la red destacaba las facciones del duergar, haciéndolo parecer siniestro. Detente o se muere. ¡Mierda! Bailan maldijo en voz alta. Odiaba esto. Estaba tan cerca. Su agarre en la espada ancha se apretó considerablemente. Viendo que su amenaza había funcionado, el duergar habló con más confianza. Da un paso más y se muere. Angus observaba desde lejos. Una sonrisa victoriosa estaba estampada en su rostro. ¡Cabrones! Aprietando los dientes, Bailan fulminó con la mirada a Angus, quien se rió de su miseria. Jeje, como era de esperar de un humano tonto. Eras demasiado fácil de manipular. Mientras Angus hablaba, el duergar que tenía a Homnuk como rehén caminó lentamente en su dirección. Homnuk había perdido el conocimiento hacía rato. Mientras se movía, el duergar continuó sosteniendo la daga en el cuello de Homnuk, sin apartar la mirada de Bailan, quien permanecía inmóvil, mirándolo desde lejos. El sonido de los puños de Bailan apretándose con fuerza se escuchó claramente en la habitación silenciosa. No podía hacer nada en este momento. Con la vida de Homnuk en sus manos, Bailan no podía hacer nada más que ver cómo se lo llevaban. Una expresión de verdadera impotencia apareció en su rostro. Maldita sea todo. Al poco tiempo, el duergar finalmente llegó a Angus. Le pasó a Homnuk. Buen trabajo. Tomando el cuerpo de Homnuk, Angus no perdió el tiempo y simplemente hizo un gesto con la mano hacia Bailan. Bueno, entonces, nos vamos. Adiós, Weyland. Dando una última mirada victoriosa, Angus se dirigió hacia el portal. Mientras caminaba hacia el portal, un pensamiento entró en la mente de Angus. De repente detuvo sus pasos. La parada repentina pareció vacilante, pero aún así se volvió para mirar a Bailan por un momento. Sacando un pequeño dispositivo, lo arrojó en medio de la habitación. Solo tengo que asegurarme de que no intentes nada tonto. Sin resentimientos aquí. Justo después de lanzar el objeto, Angus arrojó el cuerpo de Homnuk al portal. Poco después, el objeto que había sido arrojado al suelo comenzó a sonar. Fue entonces cuando finalmente se le hizo la luz a Bailan. El dispositivo era un explosivo. ¡Tú! Maldiciendo en voz alta, Bailan se dio la vuelta y se dirigió hacia Ren y los demás. Mirando la figura desesperada de Bailan desde donde estaba, Angus se despidió con la mano y entró al portal. Nos vemos luego. En el infierno. Ignorando a Angus, usando su último poco de mana, Bailan creó un escudo enorme y envolvió a todos los que estaban presentes en la habitación. ¡Maldito loco! Te lo advierto, Angus. Mirando fijamente el portal en la distancia, el grito de sangre de Bailan resonó en toda la habitación. Te mataré. Lo que siguió después fue una explosión aterradora. Capítulo 330, Infierno, 1. Dentro de una habitación oscura, una fuerte bofetada resonó. Oye, despierta. Con una cabeza calva, una barba blanca tan larga que parecía que no se había cortado en meses, y una piel púrpura azulada, una criatura que se parecía a un enano habló con voz ronca. Si no te despiertas en un minuto, te haré sentir algo peor que la bofetada anterior. Un aura viciosa giraba alrededor del enano de color azul mientras miraba frente a él.
Un enano viejo y frágil estaba sentado allí. Cabeza calva, cabello trenzado y rostro arrugado, el enano no era otro que Homnuk. El único enano que conocía el código de acceso del sistema de seguridad. En ese momento, tenía los dos ojos cerrados y las manos estaban atadas a la parte superior de una gran silla metálica. Llevaba una ropa gris de una sola pieza y toda su barba estaba sin trenzar. Dado que los artefactos eran difíciles de identificar, decidieron despojar a Homnuk de todo. Aunque su mana estaba sellado debido al veneno, todavía era mejor quitarle todos los objetos que llevaba puestos. El enano azul volvió a golpear a Homnuk en la cabeza. ¿Finalmente estás volviendo en sí? Esta vez, el enano azul finalmente logró obtener una reacción. Los ojos de Homnuk se movieron ligeramente. No pasó mucho tiempo antes de que finalmente abriera los ojos. Al abrir los ojos y mirar al enano azul que tenía delante, una mirada de miedo y desconcierto apareció en el rostro de Homnuk. ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Moviendo su cuerpo, Homnuk descubrió que estaba atado a la silla en la que estaba sentado. ¿Qué? Ja, finalmente volviste en sí. Disfrutando de la lucha de Homnuk, el enano azul mostró una sonrisa sádica. Al escuchar las palabras del enano azul, Homnuk finalmente volvió en sí. Miró al Duergar y preguntó con tono preocupado. ¿Quién eres tú? Déjame presentarme. Tocando algo, la habitación oscura se iluminó instantáneamente con luces blancas brillantes. En cuanto las luces se encendieron, Homnuk finalmente pudo ver su alrededor. Pero al presenciar lo que había dentro de la habitación, una mirada de horror brilló en sus ojos. Porque toda la habitación era un dispositivo enorme conectado a un casco. ¿Estás loco? Dándose un golpe contra el reposabrazos metálico de la silla, el enano azul se inclinó hacia adelante. Mi nombre es Karl Kuyami, como probablemente ya sepas, soy un Duergar. Caminando hacia la parte trasera de la habitación y tomando el casco, Karl lanzó una sonrisa malvada. Aunque no soy exactamente famoso entre ustedes los enanos, entre nosotros los Duergares, soy extremadamente conocido. Volviendo hacia Homnuk, balanceó el casco frente a su cara. Si quieres morir pacíficamente, dinos cómo podemos acceder a los sistemas defensivos principales. Si te niegas a hacerlo. Una fuente de sangre salpicó por toda la habitación cuando Karl apuñaló a Homnuk en el muslo. Pero contrario a sus expectativas, en lo que debería haber sido un grito de dolor y desesperación, Karl se encontró con dos ojos fríos y sin emociones. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Sin apartar la vista de Karl, Homnuk tomó nota de su muslo herido. Luego, mirando hacia arriba y mirando a Karl, murmuró con una voz que carecía por completo de un ápice de miedo. ¿Es eso todo lo que tienes? Girando la cabeza, Homnuk escupió hacia el lado derecho de la habitación. Oh. Karl sacudió la cabeza y se quitó la cobardía que lo había invadido. Parece que todavía tienes algo de coraje. Acercándose a Homnuk y agarrándolo del pelo, Karl levantó su cabeza y lo miró a los ojos. En su mano derecha estaba el dispositivo parecido a un casco. Quiero que lo digas de nuevo mientras te miras a la cara. ¿Dónde están tus palabras duras de antes? ¿Ya perdiste toda la confianza? Mirando fríamente a Karl, Homnuk no respondió. Sonriendo con satisfacción, Karl dirigió su atención hacia el dispositivo parecido a un casco que tenía en la mano. Levantando la mano y empujando el dispositivo sobre la cara de Homnuk, Karl habló. Verás, el dispositivo que tienes en la cabeza es de mi propia creación, y lo que hace es algo simple. Karl cerró el casco en la cabeza de Homnuk. El casco me ayudará a extraer los recuerdos de tu cabeza. Aunque todavía está en etapa de desarrollo, debería poder extraer algo de información sobre la barrera defensiva de ti. Mientras hablaba, Karl no pudo contener su entusiasmo. El dispositivo era uno de sus últimos inventos y tenía la capacidad de extraer los recuerdos del sujeto que se pusiera bajo él. Desde que se enteró de que Homnuk había sido secuestrado con éxito, no pudo contener su emoción. Eso se debía a que sabía que le encargarían la tarea de extraer sus recuerdos. La perspectiva de mirar a través de los recuerdos de uno de los mejores ingenieros enanos de todos los tiempos emocionó a Karl sin límites. En realidad, no le importaba la guerra ni la información para desactivar el sistema de defensa, todo lo que le importaba era el conocimiento de Homnuk.
Juntando las manos, Carl ya no pudo contener su emoción y presionó el botón superior del casco. En el momento en que presionó el botón superior, el casco se iluminó. Jejeje, no puedo esperar para extraer todos esos recuerdos jugosos. Ya casi debe estar lista. Bajando la cabeza, para sorpresa y horror de Carl, un fino halo blanco envolvió el cuerpo de Homnuk. ¿Qué? Imposible. Se suponía que tu maná debía estar sellado. Apuntando con la mano hacia la dirección de Homnuk, Carl dio un paso atrás. El miedo y la incredulidad pintaron su rostro. Eso se debía a que Homnuk, el enano que se suponía que habían capturado, comenzó a emitir maná de su cuerpo. Se suponía que el veneno debía durar al menos un par de días. Algo andaba terriblemente mal. Pero antes de que Carl pudiera entender algo, Homnuk se liberó de sus ataduras y se quitó el casco de la cabeza. Luego, sin perder tiempo, disparó explosivamente hacia la dirección de Carl. Su velocidad no era propia de un enano, ya que reapareció justo frente a Carl. Su velocidad era tan rápida que Carl no tuvo tiempo de reaccionar antes de que Homnuk extendiera su mano y lo agarrara por el cuello. KHH. Luego levantó a Carl en el aire. No importa cuánto luchara, el agarre de Homnuk era demasiado fuerte. No pasó mucho tiempo antes de que el rostro ya azul de Carl adquiriera un tono más profundo. Muchas veces Carl luchó. Para defenderse, para suplicar. Pero, el agarre de Homnuk era demasiado fuerte. No podía hablar en absoluto. En poco tiempo, sus ojos se pusieron blancos y se desmayó. Apartando su atención de Carl, Homnuk chasqueó la lengua. Tisk, tengo que hacer esto rápido. Poniendo su mano en su rostro, Homnuk la agarró y tiró con fuerza. Con un movimiento fluido, la cara de Homnuk se desgarró. Debajo, había un joven de cabello negro y ojos azules. La figura no era otra que Ren, quien era considerablemente más bajo que su verdadero yo. Para disfrazarse de Homnuk, tomó una poción que disminuía su altura. Respirando fuerte, Ren no perdió tiempo. Sacando su ropa, la cambió rápidamente por la de Carl. Después de eso, se puso la máscara en la cara de Carl. Lo que siguió fue un sutil brillo azul que envolvió la habitación. Hecho. Después de un rato, Ren retiró su mano del rostro de Carl. Poniéndose la máscara en la cara, Ren no canalizó su maná todavía. Actualmente tenía poco maná, necesitaba conservar algo. Atando a Carl a la silla, Ren le puso el casco en la cara y se giró para mirar hacia el lado derecho de la habitación. Ahí, de pie no tan lejos de Ren, estaba Angélica. Aunque su tez era pálida, ella estaba parada en la esquina de la habitación con su dedo presionado en un pequeño dispositivo que estaba en la esquina superior izquierda de la habitación. ¿Terminaste? Sí. Angélica respondió fríamente mientras quitaba el dedo del pequeño dispositivo en la esquina de la habitación. TSK. Ser tan fría todo el tiempo, quién sabe si ese es el secreto de tu piel. Calentarse un poco no estaría de más, ya sabes. Sé que te molesté, pero aún así. Ren maldijo internamente. Aún así, tenía que dar crédito donde se debe. Bien. Sonrió. Si alguien prestaba atención, en el momento en que Ren sonrió, se podía ver un diente que le faltaba. Si no fuera por el hecho de que Ren había sido abofeteado en la cara, uno podría pensar que Carl fue el responsable de la pérdida del diente. Pero, de hecho, el responsable fue Ren mismo. Como sabía que los Duergars lo despojarían de todo lo que tenía, sabía que no podía hacer que Angélica se convirtiera en un anillo. Como tal, después de reflexionar sobre el asunto por un tiempo, se le ocurrió una idea brillante. Hacer que Angélica use su habilidad para convertirse en un diente. En el momento en que propuso la idea, Angélica casi lo voló hasta el otro lado de la habitación. Si no fuera por la intervención de Douglas y Bailan, no sabría cómo habría muerto. Al final, se necesitó mucha persuasión y sobornos para finalmente hacer que Angélica se convirtiera en un diente. Aparte de eso, la razón por la que Angélica había aparecido en la esquina de la habitación era porque Ren necesitaba que ella deshabilitara el sistema de vigilancia. Una vez que Ren se despertó y lo vio, inmediatamente la escupió en esa dirección. Al desactivar el sistema, Ren pudo cambiar de lugar con Carl sin alarmar a los demás. Pero,
Por supuesto, el hecho de que el sistema de vigilancia se hubiera desactivado definitivamente no pasó desapercibido, pero con la ayuda de la máscara de Dolores no debería tener problemas para hacerse pasar por Carl. Angélica, necesito que vuelvas a convertirte en un diente. Cerrando los ojos, una expresión de disgusto apareció en el rostro de Angélica. Finalmente, asintió y caminó en su dirección. Gracias. Ren le agradeció a Angélica mientras arreglaba su ropa. Sin necesidad de mirar a Angélica, sabía que ella estaba disgustada en ese momento. Pero estaba indefenso. Ambos sabían que la avería del sistema de vigilancia había alertado a alguien. Pronto, alguien vendría a revisarlo. Sabiendo que no podía simplemente dejar a Angélica parada en esa forma. Sopórtalo por un poco más de tiempo. Ren murmuró mientras ajustaba el casco en la cara de Carl. Esto se ve lo suficientemente bien. Ren pensó mientras miraba a Carl, sentado frente a él. En ese momento, Ren llevaba la ropa de Carl y su cabeza estaba cubierta con el casco. Si alguien entrara, solo si prestaban atención, notarían que algo estaba mal. Pero no es como si Ren los fuera a dejar. Su plan era simple. A diferencia de la última vez, donde tuvo que escapar de regreso al monolito, la meta de Ren esta vez era la opuesta. En vez de escapar, planeaba infiltrarse. Para eso, había hecho muchos preparativos, y no iba a dejar que algo como esto arruinara todos sus planes. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Sorprendiendo a Ren, quien se estaba arreglando, una mano esbelta le agarró la mandíbula de repente. Abriendo la boca, Angélica respondió con una cara inexpresiva. Hago lo que me pediste. Espera, espera. Empujando a Angélica hacia atrás, Ren se golpeó la frente con la palma de la mano. Aunque te dije que volvieras a ser un diente, eso no significa que tengas que volver a entrar en mi boca. Luego señaló hacia la esquina de la habitación. Sabes que podrías haberte transformado allí y nadie habría dicho nada. Ante las palabras de Ren, la fachada normalmente fría de Angélica se derrumbó. Sus mejillas se pusieron ligeramente rojas. Esto obviamente no pasó desapercibido para Ren. Él sonrió. Oh, ¿mi? ¿Te estás sonrojando de la vergüenza? Cállate a menos que quieras morir. Angélica amenazó, con chispas de energía demoníaca alrededor de ella. Mirando a Ren con furia, caminó hacia la esquina de la habitación y se preparó para transformarse. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, la puerta de la habitación se abrió de golpe y un duergar entró corriendo. Carl, ¿todo bien? Capítulo 331, Inferno, 2. Mansión de Bailan. Ag. Desplomándose en un sofá grande, Bailan soltó un gemido de dolor. Eso realmente dolió. No seas tan exagerado. Douglas respondió con una leve sonrisa, sentado en el asiento opuesto a él. Si actúas así, nadie te creerá. ¿Crees? Y aquí pensé que era lo suficientemente convincente. Hay que decir que actuar es bastante difícil, ¿eh? Realmente creo que tu actuación estuvo bien, sin embargo. Douglas se rió por lo bajo. Te juro que te voy a matar. Tu grito fue tan fuerte que incluso yo lo escuché. Actuación estelar, Bailan. Agregó. Tal vez estaba demasiado metido en el papel. Después de todo, no se tienen oportunidades divertidas como esta a menudo. Bailan sonrió irónicamente. No hay nada gracioso en lo que pasó. Fue muy arriesgado, y hasta tú podrías haber muerto. Douglas lo regañó. Mirando a Douglas, Bailan escupió. Como si. Desde el principio, nunca había sido envenenado. De hecho, todo salió según el plan de Ren. Ni una sola vez había estado en peligro. Todo salió tan bien que Bailan realmente sintió un poco de miedo. ¿Qué tan asombrosa era la previsión de ese niño? Ni siquiera sabe lo bueno que es. Sin embargo, Bailan estaba complacido. Levantando la cabeza, se rió. Ja, ja, esos bastardos nunca pensarán que todo lo que pasó hoy fue parte de nuestro plan, incluida la filtración. Solo recordar la cara triunfante de Angus hizo que Bailan se riera sin parar. Me pregunto qué cara pondrían esos bastardos cuando se den cuenta de todo. Habían sido engañados y acababan de invitar a una calamidad llamada Rendover.
Escuchando las palabras de Baylan, Douglas mantuvo una sonrisa tranquila en su rostro. Su amigo estaba de buen humor y eso lo hacía feliz. Especialmente cuando lo que Baylan dijo era cierto. Ellos fueron los que deliberadamente filtraron la ubicación de donde se alojaba Homnuk. No explícitamente, sino a través de los espías enviados por Inferno. Como Baylan era responsable de elegir a algunas de las personas que podían ser seleccionadas en la misión de protección, deliberadamente escogió a 2 espías de Inferno. Uno de ellos era Angus. La razón por la que pudieron seleccionar a Angus fue porque no estaban trabajando solos. Después de compartir su plan con Homnuk, él accedió de inmediato y les ayudó a ponerse en contacto con uno de los principales ejecutivos enanos. Como estaba muy arriba en la jerarquía, pudo decirles el candidato adecuado para elegir. Para sorpresa de Baylan y Douglas, la selección era bastante grande. Había muchos espías entre los que podían elegir. Aunque los enanos no podían encontrar a cada uno de los espías que estaban en medio de ellos, para aquellos que habían sido descubiertos, no los arrestarían de inmediato, sino que los utilizarían para su beneficio, como en situaciones como esta. Aparte de eso, solo alrededor de 5 personas sabían lo que estaba sucediendo. Dado que había espías en todas partes, cuantas menos personas lo supieran, mejor. Con un ceño fruncido preocupado, Baylan miró a Douglas y le preguntó: Oye, ¿crees que él va a estar bien? No tengo ni idea. Douglas sacudió la cabeza. Lo sabremos pronto. Si ese niño tiene éxito, entonces tendremos la ventaja contra los demonios que están atacando. Finalmente, una ventaja en la guerra. Baylan murmuró. Poniendo los brazos alrededor del sofá, Baylan miró el techo de la habitación. Espero que tengas razón. Si Ren realmente tuvo éxito en la operación, entonces realmente podríamos asestar un golpe masivo a Inferno, lo que a su vez haría que los enanos nos deban un gran favor. Desde el principio, nuestro objetivo era mejorar nuestra relación con los enanos. Si teníamos éxito en esta misión, finalmente podríamos volver a casa. En cualquier caso, ya hemos hecho todo lo que pudimos para ayudarlo. Lo demás depende de él. Acariciándose la barba, Douglas miró hacia la puerta de la habitación. Aparte de eso, tendremos asuntos más apremiantes que atender. Y justo cuando sus palabras se desvanecieron, la puerta se abrió de golpe y un enano enfadado entró. Mirando a Douglas, gritó: ¿Douglas? Maestro Carl, ¿está todo bien? Irrumpiendo en la habitación estaba otro enano de piel azul. Al entrar en la habitación, el Duergar vio a Carl de pie en medio de la habitación. Parecía estar mirando a un enano que llevaba un gran casco. Jugando con el casco en la cabeza del enano, parpadeaban luces de diferentes colores. Un sutil tic-tac sonó por la esquina de la habitación, pero esto pasó desapercibido ya que la atención del Duergar estaba en Carl. Girando la cabeza, Carl miró con furia al enano que acababa de entrar. ¿Qué haces ahí parado como un tonto? ¿Qué demonios estás haciendo y por qué me has molestado? Me disculpo. Las palabras de Carl hicieron que el Duergar se encogiese. Quedándose quieto y reuniendo todo su coraje, el guardia habló. El sistema de vigilancia no funciona, así que pensé que algo andaba mal. ¿El sistema de vigilancia no funciona? Elevando una ceja, Carl miró hacia un punto determinado de la habitación donde estaba instalado un dispositivo de vigilancia. Tocándose la frente, murmuró. Extraño. Al ver a Carl calmarse, el Duergar también logró relajarse un poco. Así es. La razón por la que decidí entrometerme fue para asegurarme de que estuvieras a salvo y que no hubiera pasado nada. Frunciendo el ceño, los ojos de Carl se iluminaron. Creo que sé cuál es el problema. Con la espalda todavía de cara al Duergar que entró, Carl le dio una palmada en el casco a Homnuk y le preguntó. Déjame hacerte una pregunta. ¿El dispositivo dejó de funcionar una vez que activé el casco? Frunciendo el ceño, el Duergar deslizó el dedo hacia la izquierda y volvió a mirar las imágenes de video. Después de un rato, sus ojos se iluminaron con sorpresa. Sí, tienes razón. Sonriendo, Carl le dio una palmadita al casco. Entonces, probablemente sea por esto. El dispositivo necesita mucha energía,
así que hizo cortocircuito en el sistema. No te preocupes. Contigo custodiándome afuera, no debería haber problemas. Comprendo, señor. Suspirando aliviado, el Duergar hizo una reverencia y guardó el dispositivo. Me disculpo por molestarte y te deseo lo mejor con tu tarea. Después de eso, se dio la vuelta y salió de la habitación. Una vez que el guardia Duergar salió de la habitación, Ren, que estaba disfrazado de Carl, se tocó la cara. Parece que la costa está despejada por ahora. Su plan había funcionado. Había logrado infiltrarse con éxito en Inferno. Todavía hay cosas que hacer. Infiltrarse en el lugar era solo el primer paso del plan. También fue el paso más fácil. Lo que iba a hacer a continuación iba a ser mucho más difícil que lo que había hecho antes. Volviendo su atención a Angélica en la esquina de la habitación, Ren llamó. Angélica, es hora. A su llamada, Angélica reapareció instantáneamente ante él. En ese momento, su tez estaba bastante pálida, y para mantenerse de pie, tuvo que apoyarse en la pared. A Ren le quedó claro que transformarse 2 veces le había pasado factura. Caminando hacia ella, Ren extendió su mano en su dirección. Lo siento, Angélica. Pero no tenemos mucho tiempo. ¿Lo tienes listo? Sí, lo tengo. Levantando la cabeza, Angélica asintió con la cabeza. Luego, moviendo la mano, un fino rollo apareció en su mano. Revísalo. Dime si hay algo que no te satisfaga. Tomando el rollo que flotaba en el aire, revisé cuidadosamente su contenido. Se ve bien. Asentí con satisfacción al mirar lo que estaba escrito en el rollo. El contenido era casi idéntico al del contrato de maná que firmé con Angélica. Sin embargo, la única diferencia era que el contrato solo duraría medio año en comparación con el contrato de maná, que era de 5. Según el contrato de maná principal, incluso si quiero hacerte daño, no puedo hacerte nada. Así que no te preocupes porque intente estafarte. No, entiendo. El contrato que Ren tenía en sus manos en ese momento no era un contrato de maná, sino un contrato demoníaco. Para infiltrarse en la instalación correctamente, después de reflexionar sobre el asunto durante mucho tiempo, Ren decidió firmar un contrato con Angélica. Al firmar un contrato con ella, básicamente se iba a convertir en un villano o contratado. Su mana se contaminaría con energía demoníaca y sus emociones se volverían más erráticas. Pero este era un riesgo que Ren estaba dispuesto a correr. Una vez que su mana se contaminara, no solo reduciría drásticamente las posibilidades de que lo atraparan, sino que también le otorgaría un pequeño aumento de poder. Desafortunadamente, como no había consumido ninguna fruta del diablo, su impulso no sería nada impresionante. Probablemente estaría alrededor de... De acuerdo, vamos a firmarlo. Mordiéndose el pulgar hasta que sangró, Ren colocó su pulgar en el contrato. En el momento en que su pulgar presionó el contrato, este mostró un tono oscuro y lentamente levitó hacia arriba. Luego, pequeños hilos de energía demoníaca rodearon el contrato de forma circular y aleatoria. Con cada segundo que pasaba, los hilos de energía demoníaca en el aire aumentaban, y en poco tiempo, todo el contrato quedó envuelto en una bola negra de energía demoníaca. Ren, que estaba de pie debajo, observó esta escena con asombro. Entonces, así es como se manifestaron mis palabras e ideas. Así es como se lleva a cabo un contrato demoníaco. Antes de que pudiera dejar de mirar la escena, la bola negra se expandió, solo se detuvo hasta que alcanzó el tamaño de una pelota de baloncesto. Mirando fijamente el contrato en el aire, Angélica finalmente salió de su trance y dijo: Prepárate, Ren. Estoy listo. Mirando a Angélica, Ren cerró lentamente los ojos. Justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos, desde la brecha entre sus párpados, lo último que vio fue a Angélica levantando la mano y colocándola sobre su cabeza. En el momento en que su mano tocó su cabeza, sus ojos se pusieron blancos y se desmayó. Afortunadamente, Angélica estaba allí para él. Rápidamente apoyó su cuerpo. Por otro lado, en el momento en que se desmayó, la máscara de su rostro se cayó. Afortunadamente, por un poco, la costa todavía estaba despejada. Arrastrando el cuerpo inconsciente de Ren hacia un lado, Angélica lo apoyó en la pared.
De vez en cuando, su cuerpo se contraía a medida que finos hilos negros de energía demoníaca se filtraban en su piel como si fueran gusanos. Apartando la mirada de Ren, Angélica no se convirtió de nuevo en un diente. No es que estuviera interesada en volver a hacerlo. Sentada frente a Ren, con las piernas cruzadas, Angélica cerró los ojos e intentó recuperar su energía demoníaca. Capítulo 332, Inferno, 3. El sonido rítmico y pulsante de mi corazón latiendo resonó en mis oídos mientras mi visión se envolvía en la oscuridad. Además del sonido de mi corazón, no podía sentir, oler ni ver nada. Pero esta sensación no duró mucho. Una energía incómoda se clavó en mis músculos. Podía sentirla abriéndose paso a la fuerza a través de mi cuerpo, desgarrándome. Podía sentir la energía siniestra y oscura tratando de cambiar la estructura de mi cuerpo al entrar en mí. No era agradable. Muchas veces, mi cuerpo intentó rechazarlo, pero como si estuviera atado por algo, la energía siguió abriéndose paso, y antes de que me diera cuenta, la energía siniestra se había asentado por completo, haciéndose un nuevo hogar dentro de mí. Y no pasó mucho tiempo antes de que la energía llegara hasta mi cerebro, y cuando lo hizo, mi cabeza comenzó a doler como loca. Varios flashbacks diferentes pasaron por mi cabeza mientras el dolor en el interior aumentaba con cada segundo que pasaba. Se sentía como si la energía demoníaca estuviera golpeando los lados de mi cabeza, tratando de romper el cráneo para salir. Era insoportable. ¡Achá! Antes de que me diera cuenta, mis ojos se abrieron de golpe y me puse de pie. Ja. ¿Estás despierto? Respirando con dificultad, solo al escuchar la voz de Angélica recordé lo que había pasado. Mierda. Inclinándome hacia atrás y sentándome en el suelo, intenté recuperar el aliento. Levantando la cabeza, miré a Angélica y reuní fuerzas para hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Media hora. Puesta de pie, Angélica respondió suavemente. ¿Solo? Honestamente, sentí que pasó un día entero. ¿Te sientes diferente? Un poco. Apretando los puños, me di cuenta de que algo era realmente un poco diferente. Era mucho más fuerte que antes. He llegado al rango. Fue entonces cuando finalmente me di cuenta. Había llegado al siguiente nivel. Apoyando mi cuerpo con la ayuda de la mesa que estaba a mi lado, levanté la mano y canalicé algunos psiónicos de viento. En el momento en que canalicé los psiónicos de viento, un tono verde envolvió mi mano. Sin embargo, contrariamente al habitual color verde pálido que surgía cada vez que canalizaba mi maná, hilos negros de energía demoníaca rodeaban el tono verde amarillento. Mirando los hilos negros de energía demoníaca, fruncí el ceño. Funcionó. Ahora era oficialmente un individuo contratado. Angélica, que estaba observando desde un lado, me recordó. Usa la menor cantidad de maná posible. Me sentí preocupado por las palabras de Angélica. Algo al respecto me rondaba la mente, como si debiera prestarle atención. Girando la cabeza para mirarla, le pregunté. ¿Por qué? Porque cuanto más uses tu maná, más rápido la energía demoníaca en tu cuerpo corroerá tu cerebro. Eso es problemático. Mirando la máscara de Dolos en mi mano, mis cejas se fruncieron aún más. Entonces mejor termino esta siguiente parte rápido. Poniéndome la máscara en la cara, sentí una sensación familiar de movimiento y mi rostro pronto se transformó en la apariencia de Carl. Dirigiéndome hacia la puerta, hablé dentro de mi cabeza. Angélica, quédate aquí. Noquea a cualquiera que entre en esta habitación. Ya que todos aquí estaban contratados a un demonio, al matarlos serían alertados inmediatamente. No tenía más remedio que abstenerme de matar. Al menos por ahora. Entendido. Bien. Abriendo la puerta de la habitación, di un paso afuera. Recibiéndome en la entrada de la habitación estaba el mismo Duergar de antes. Carl, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte? Sí. He logrado extraer algo de información. Me gustaría reunirme con los ancianos. Los ojos del guardia se iluminaron instantáneamente de alegría. Entendido. Transmitiré la información ahora mismo.
Sacando un pequeño dispositivo de comunicación, el guardia se comunicó con alguien más. En poco tiempo, guardando el dispositivo, el guardia se volvió hacia mí y me hizo un gesto para que lo siguiera. Pero justo antes de partir, abrí la boca para hablar. Dile a los guardias que patrullan esta zona que nunca entren en la habitación. ¿Eh? Déjame repetirlo, si alguien intenta entrar en esa habitación, lo mataré. No quiero que nadie toque mi equipo. Si algo sale mal, ¿quién se hará responsable de calmar la ira de los ancianos? Escuchando mis palabras, una mirada de miedo apareció en la cara del guardia mientras asentía repetidamente con la cabeza. Sí, entendido. Caminando hacia la puerta, el guardia presionó su mano a un lado. Momentos después, sonó un clic. Volviendo la cabeza para mirarme, dijo: He cerrado la puerta. A menos que yo esté presente, nadie debería poder entrar en la habitación. Bien. Asentí con la cabeza con una mirada satisfecha. Bien, entonces vámonos. Entrelazando mis manos detrás de mi espalda, insté al guardia a moverse. El lugar no estaba muy lejos. Fui llevado al interior de una gran sala en cuestión de minutos. Justo cuando llegamos a la sala, el guardia se detuvo en la entrada y no se atrevió a entrar. Su rango era demasiado bajo para entrar al salón. Caminando hacia adentro y parado en el medio del gran salón, me encontré cara a cara con algunos de los miembros de mayor rango de Inferno. A juzgar por cómo todos ya estaban presentes, parecía que me habían estado esperando. La presión que emanaba de sus cuerpos era aterradora, pero mantuve la calma. ¿Así que encontraste una forma de desactivar el sistema de defensa? Mirándolos fijamente, asentí y respondí con un tono despreocupado. Así es. Logré extraer los recuerdos de ese bastardo, y así sé exactamente cómo desactivar su sistema de defensa. Si me dan acceso al sistema, podré desactivar las defensas desde aquí mismo. Mis palabras instantáneamente llamaron la atención de las personas presentes. En particular, el interés de una vieja duerga con cabello blanco y fino parecía haberse despertado. Sonrió siniestramente y murmuró en voz baja, pero pude escuchar sus palabras. ¡Qué interesante! Con los ojos fijos en mí, la misma señora preguntó: ¿Cuánto tiempo necesitas para desactivar el sistema de defensa de esos bastardos? 2 días por baliza. Respondí sin la más mínima pizca de vacilación. Había un total de 15 balizas instaladas alrededor de las paredes. Cada baliza se conectaba con las demás para crear la barrera masiva que protegía todo el escudo. Si nada sale mal, tal vez incluso un día. 2 días, ¿y si nada sale mal, un día? La respuesta no pareció complacer a la señora. Su rostro se frunció con molestia. Habló con un tono imperativo. Eso es bastante tiempo, ¿no crees? No lo es. Negué con la cabeza con calma. Si tenemos en cuenta el hecho de que toda la información que tengo sobre la desactivación de las balizas proviene de un montón de recuerdos fragmentados, la estimación de medio día solo puede considerarse rápida. Eso tiene sentido. Un duergar mayor murmuró desde un lado. Él, al igual que Carl, no tenía pelo en la cabeza. Su barba, de color gris, se extendía hasta el pecho, y tenía 2 ojos rojos sangre que exudaban una aterradora sed de sangre. No parecía alguien a quien pudiera tomar a la ligera. Volviéndose para mirar a la anciana, el viejo duergar habló. Deberíamos estar satisfechos con este desarrollo. ¿A quién le importa si se tarda medio día o más? Al final del día, lo que importa es la destrucción de esos bastardos. Apretando los puños con fuerza, continuó, su rostro lleno de ira, su expresión llena de odio. Hemos esperado este momento durante años. Estamos tan cerca de nuestro objetivo. No debemos estropearlo. ¿Qué es este poco tiempo extra para nosotros? Tienes razón, estaba siendo apresurado. La visión del final nubló mi juicio. Respondió la anciana con una mirada sentimental, recomponiéndose inmediatamente después. Volviendo su atención hacia mí, ordenó. Yo, Durara Locklom, la tercera anciana de Inferno, concedo a Carl Cuyam la autoridad equivalente a la de un asesor principal.
Se te puede otorgar acceso a la mayor cantidad de recursos posible. Haciendo una pausa, la anciana, Durara, me miró fijamente y abrió lentamente la boca. ¿Entiendes lo que acabo de hacer, verdad? Sí. Le respondí. Por supuesto, sabía lo que acababa de pasar. No me había infiltrado en este lugar sin hacer preparativos. Mientras esperaba a que hicieran un movimiento, pasé el mes entrenando con Wallen, además de absorber todo lo que estaba disponible sobre Inferno. Sabía quiénes eran las personas que tenía frente a mí, cómo se comportaban, su sistema jerárquico y un poco más. Habría sido estúpido de mi parte venir aquí sin saber al menos esto. Tenía que prepararme a fondo. Una operación encubierta tenía 1000 maneras diferentes de salir mal, y no podía permitirme ni una sola. Esta era también la razón por la que sabía qué tipo de autoridad me acababan de otorgar. Si entiendes, me gustaría que te pongas a trabajar. Haciendo una pausa, Durara miró hacia los otros duergar sentados en la sala. Creo que nadie tiene problemas con mis arreglos. La recibió el silencio. Creyendo que era un acto de afirmación silenciosa, escaneó la habitación una vez con una mirada aguda. Durara volvió su atención hacia mí. Tomo eso como un sí. Espera. Pero antes de que pudiera terminar sus palabras, alguien la interrumpió. ¿Qué pasa? Esto obviamente la molestó. Miró con furia hacia quien la había interrumpido. Pronto, sus ojos se posaron en otro duergar sentado en la sala. Tenía el pelo blanco corto y una larga barba trenzada. Una aura aterradora y fría se extendía desde su cuerpo. Utrud, ¿tienes algún problema con lo que dije? Durara habló con tono molesto. Levantando la mano para indicarle que se calmara, Utrud respondió. No me malinterpretes, no tengo ningún problema con tus arreglos. Entonces, ¿por qué me interrumpiste? Durara elevó la voz. Incluso siendo otro anciano, no estaba dispuesta a tolerar un acto como ese. Volviendo su atención hacia mí, Utrud me señaló. No tengo ningún problema con tus arreglos, pero la velocidad a la que estás implementándolos, ahora esa es otra historia. Para ser franco, creo que estás siendo demasiado apresurado. ¿Demasiado apresurado? Durara levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? Viendo que había logrado llamar la atención de Durara y de todos los presentes, Utrud continuó. Lo que estoy tratando de decir es que todavía no sabemos si lo que dijo es verdad o no. Y si los enanos alteraron a propósito los recuerdos de Homnuk para despistarnos. Incluso algo similar es una amenaza para nosotros en este momento. Utrud miró a los ojos a todos los presentes. Luego, señalándome, declaró. Antes de otorgarle tal autoridad, deberíamos verificar si realmente es capaz de eliminar el sistema defensivo. Toc, toc, toc. Dando golpecitos en la mesa, Utrud frunció el ceño por un segundo. Me miró y me preguntó. ¿Estás de acuerdo con estos arreglos, no? Sí, no hay problema. Respondí sin un ápice de nerviosismo. Mi respuesta pareció complacer a Utrud, quien aplaudió y miró hacia los otros duergar sentados en la sala. Bien, bien. Todos los demás están a favor de esto. Estoy de acuerdo. El primero en hablar fue un duergar relativamente joven. No tenía barba y tenía el pelo castaño corto en la cabeza. A diferencia de los otros duergars presentes en el salón, causó una impresión brillante. Pero ninguno de los duergars presentes se dejó engañar por su apariencia exterior. Todos sabían lo siniestro e insidioso que era el duergar de aspecto joven. Yo también. Después de que el duergar más joven hablara, los demás en la sala tampoco mostraron señales de resistencia, ya que aceptaron seguir la propuesta de Utrud. Al ver que todos se unían al lado de Utrud, apretando los puños, Durara no tuvo más remedio que aceptar también. Bien. Volviendo su atención hacia mí, ordenó una vez más, esta vez con una directiva diferente. Kai, los has oído. Demuestra tu valía y desactiva una de las balizas del sistema defensivo. Manda a esos bastardos a un ataque de pánico.